Hola hermanos y hermanas, amigos y amigas y jóvenes, ¿cómo están? Qué bueno que están otra vez, estamos unidos por este medio y bueno, estamos muy contentos hermanos de poder compartir ustedes la palabra de Dios en esta noche nuevamente. Quiero antes decirles hermanos, gracias por las ofrendas, por todas sus ayudas, por sus diezmos, hermanos, estamos muy agradecidos porque gracias a Dios y a ustedes hemos podido pues hacer algunos pagos que tenemos pendientes de la iglesia, del templo. Y bueno, gracias hermanos, realmente pues ustedes son muy especiales de verdad y que Dios los bendiga mucho realmente. Hemos estado pasando por una situación tan diferente, ¿verdad? En estos meses que a veces no sabemos ni qué hacer, pero sabemos hermanos que estamos agarrados de la mano de Dios y sabemos que el Señor es el que nos sostiene por su misericordia y su amor. Amén, así es. Y yo quería, hermanos, en esta noche compartirles pues algo que he estado pensando todos estos, bueno, en estos 2 meses últimos acerca de la iglesia, de qué es la iglesia, hermanos, para qué estamos nosotros, eh, bueno, para qué somos cristianos realmente, para qué asistimos a una iglesia, qué es el sentido, hermanos, de una iglesia, ¿verdad? De la iglesia, qué estamos haciendo. Porque en esta época, en este tiempo tan difícil y tan diferente que hemos tenido que pasar todos, eh, creo que Dios nos ha estado enseñando muchas cosas. Bueno, una de las cosas creo que es a vivir con lo que Dios nos da, ¿verdad? Con lo mínimo, a vivir con lo mínimo y a ser ahorrativos y una serie de cosas, una serie más de otras cosas más, pero Dios lo que quiere, hermanos, es como hemos dicho, enseñarnos mucho y también nos ha puesto a este tiempo a pensar mucho en la iglesia. Y hermanos, y en esta noche yo quiero compartirles una palabra que Dios me ha inquietado y a propósito de este tiempo que vivimos tan extraño y que, bueno, Dios nos quiere enseñar tantas cosas. Y uno de los objetivos que creo que Dios quiere en nosotros es recapacitar acerca de qué quiere de nosotros como cristianos, qué quiere de nosotros como iglesia. Y creo que ahora que nosotros vamos a empezar nuevamente a asistir a la iglesia después de este tiempo que pasemos, creo que debemos de empezar diferente, debemos de renovarnos. Yo creo que Dios nos pasa por pruebas y circunstancias para que nosotros nos renovemos. ¿Y qué tal si nos renovamos, hermanos, como cristianos? ¿Qué tal si nosotros renovamos votos con el Señor también? Ya dejar de ser cristianos, no sé, como veníamos siendo tal vez antes de este tiempo que pasó o que está pasando. Y yo me puse a pensar, o me puse a leer, mejor dicho, en Mateo 28, de la resurrección de Cristo. Bueno, cuando llegaron las dos Marías a visitar la tumba de Jesucristo, de Jesús. Y quiero leer en el versículo 1, dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, dice, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo, dice, un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Era una gran piedra que no podía mover 10 hombres, una piedra gigante que pesaba muchísimo. Así es que imagínense qué poder, ¿verdad?, del Señor. Pero sigamos leyendo, dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Dice, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Dice, no está aquí, pues has resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Dice, e id pronto y decid a sus discípulos que
ha resucitado a los muertos y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Imagínense que, bueno, históricamente se dice que a Jesús lo vieron resucitado como unos 500 testigos más o menos. Esto es en libros de historia lo especifican así. Pero yo quiero hacer pues ahí un énfasis en esto, hermanos, que aunque muchos tal vez lo habían visto resucitar, y después vamos a leer, muchos aún así no creían. Y yo me pregunto, hemos también sentido el amor de Dios. Él nos ha cambiado, nos está renovando, ¿verdad? Todo lo que nos ha dado y todo lo que hemos aprendido como cristianos, y me refiero a los cristianos ya un poco más maduros, pero aún así, hermanos, ¿cómo nos cuesta a nosotros como seres humanos? A veces las dudas, a veces el ajetreo de la vida, a veces tantas cosas nos hacen olvidarnos y nos hacen irnos por otro camino que no es el camino correcto y olvidar lo que es el camino de un cristiano, ¿verdad? A veces nos separamos un poco. Por eso, hermanos, a veces vienen cosas que nos hacen otra vez volvernos a Dios. Y eso es importante para nosotros, volvernos a Dios. Pero necesitamos ese pellizquillo, ¿verdad? Ese empujón, ¿verdad? Que la vida nos trae o el mismo Señor permite para que nosotros nos volvamos a Él. Y bueno, yo me imagino qué asustados que estaban esas personas al ver que la tumba se abría, al ver a este ángel. Y bueno, imagínense nada más la escena, ¿verdad? Y bueno, después de aquí dice que ellas saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, dice, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos y mientras iban, dice, a dar las nuevas a los discípulos, he aquí dice, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, dice, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me vean. O sea, Jesús tenía algo que decirles importante y es donde yo quiero llegar, hermanos. Lo que Jesús nos ha dicho y nosotros muchas veces como iglesia, hermanos, estamos adormecidos, pienso yo. Por eso dije al principio que creo que necesitamos, hermanos, realmente ahora, dentro de un tiempo, que volvamos a la iglesia nuevamente, recapacitar, y no solo recapacitar en ese tiempo, sino cambiar. Realmente creo que el Señor nos está llamando, hermanos, a un cambio de corazón como cristianos. Y no hablemos de ser solamente miembros, sino ser parte real de la iglesia, parte activa de la iglesia del Señor. Y eso abarca mucho. A veces pensamos que solo con asistir a la iglesia y solo con ir los domingos muchas veces, o a veces los jueves, o a veces los jóvenes los viernes, o qué sé yo, pero eso a veces pensamos que es suficiente y ya. Pero no, mis hermanos, creo que necesitamos ser cristianos comprometidos con Dios, con todo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y bueno, después de esto sigue, una componenda ahí que querían hacer un engaño, que querían decirle a la gente, hacerle creer que el cuerpo se los había robado, lo había robado los discípulos y un enredo. Querían enredar, como el diablo siempre quiere enredar a la iglesia, ¿verdad? Quiere esconder el mensaje de Dios, quiere que nosotros no compartamos el mensaje con otras personas que no conocen de Dios. Y eso es lo que quiere el enemigo. Así es que me gusta mucho esta narración, porque lo que Jesús les iba a decir a sus discípulos era muy, muy importante, era de suma importancia. Y en el versículo 16, los discípulos van allá, a donde Jesús los ha enviado, los ha citado. Dice en el 16, dice, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado.
Hermanos, vean qué importante. Jesús les había ordenado algo, Jesús nos ha ordenado algo y nosotros no hacemos caso. Pero sigamos leyendo, porque dice el 17, dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Claro, como decíamos ahorita, hemos visto milagros de Dios, hemos sentido al Señor, hemos sido salvos, hemos sido libres de muchas cosas, hermanos, pero a veces no creemos, a veces se nos olvidan tantas cosas que Jesús ha hecho por nosotros, el Espíritu Santo cambiando nuestras vidas y todo, pero a veces lo agarramos esto como una religión, como una costumbre. Dice el versículo 18, y Jesús se les acercó, dice, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es uno de los mandamientos, importantísimo, por supuesto. Pero hermanos, yo me he puesto a recordar que a veces se nos ha ido más el tiempo, a veces en actividades y en otras cosas en la iglesia. Me imagino que usted recuerda muchas que hemos hecho. Y no sé, yo a veces me pregunto que si tal vez ese tiempo lo hubiéramos agarrado o lo hubiéramos tomado para tal vez hacer evangelismo, ¿verdad? O tal vez para otras cosas más importantes. Porque muchas veces hoy en muchas iglesias, hermanos, el tiempo lo estamos tomando para otras cosas, para hacer actividades, para hacer cosas que entretener tal vez a las personas. A veces nos hacemos mucho a la sociedad o queremos entretener a la gente para que no se nos vaya. Pero hermanos, no, yo creo que estamos yéndonos por el mal camino. Y eso lo dije al principio, a eso me refería. Nos hemos estado yendo por un camino tal vez equivocado como iglesia, tal vez estamos dando palos de ciego muchas veces. Y por eso, hermanos, tal vez la iglesia hoy en día está así, está adormecida en muchos aspectos. Es una iglesia moderna, es una iglesia que pues quiere estar ahí contenta cantando, estar pues disfrutando de actividades, de cosas bonitas, pero muchas veces sociales solamente llegan al alma. Pero nosotros lo que creo que necesitamos, hermanos, es, y esperamos, hermanos, la oración de nosotros es que ahora que regresemos a la iglesia, hermanos, que Dios, hermanos, nos mueva. Bueno, ya nos está moviendo el piso con esto que estamos pasando, pero que volvamos con otra actitud diferente, hermanos. Y esto lo digo con la mayor de la sinceridad, empezando por uno mismo, porque hermanos, a veces se nos ha hecho costumbre realmente el ir a los cultos. Y Dios creo que no quiere eso de nosotros. El Señor quiere que nosotros vivamos un evangelio vivo, un evangelio real y un evangelio sencillo. Estábamos viendo unos hermanos, unos testimonios, unos hermanos que cosas que pasan en las iglesias, y hay tantas cosas raras que se ven en las iglesias que no están en la palabra de Dios, pero que el hombre se ha encargado de ir metiendo. Cosas tan a veces le da a uno hasta risa, ¿verdad? Que cosas que hacen en las iglesias. Pero hermanos, lo que Dios quiere es que vivamos un evangelio sencillo, lo que Jesús predicó, lo que vemos en la Biblia solamente, y ojalá no salirnos de la palabra de Dios. Pero quiero leer lo que dice el versículo 20. Dice, enseñándoles a que guarden, dice, todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Él está con nosotros. Muchas veces nos sentimos solos, ¿verdad? Cuando pasan dificultades, cuando hay enfermedad, cuando hay tantas cosas, hermanos, hay gente, me imagino ahorita y mismos hermanos de la iglesia que
tal vez no tienen para comer, o tal vez tienen que ir a un hospital y no tienen cómo. Hay tantas cosas, hermanos, que a veces desgraciadamente no nos damos cuenta. Y yo le insto a usted, hermano, que si usted sabe de algún caso, si sabe de alguien en necesidad, nos llame, por favor, porque es un deber de nosotros, es deber de la iglesia Rosa de Sarón atender estos casos, al ser unidos, ¿verdad? Tener amor por las personas, a predicar el evangelio como dice la palabra de Dios. Así es que, hermanos, con toda confianza, yo creo que ya debemos de dejarnos, hermanos, ya de ser tímidos en estas cosas, de dejar que las cosas pasen, de dejar que la iglesia siga por un curso tal vez un poco adormecido, porque creo que a veces estamos un poco adormecidos como iglesia, hermanos. Y el Señor Jesús, hermanos, también habló de los últimos tiempos. Quiero que leamos un poquito más atrás en capítulo 24, versículo 4, y dice, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos, dice, engañarán. Y esto lo hemos visto cuántas veces, ¿verdad? Miles de veces. Lo hemos visto, bueno, aquí mismo en Costa Rica, tanta gente que ha hecho vituperio del evangelio, hermanos, haciendo tantas cosas que nos da hasta vergüenza. Muchas veces decir, ¿verdad? Somos cristianos, pero no somos así. Somos cristianos real, queremos ser como Jesús fue. Pero, hermanos, tenemos que seguir adelante. Porque sí, muchos vendrán con falsas doctrinas, engañarán. Pero, hermanos, tenemos que mantenernos firmes en Dios. Dice el versículo 6, y oiréis, dice, de guerras y rumores de guerras. Mirad, dice, que no os turbéis, porque, dice, es necesario que todo esto acontezca. Dice, pero aún no es el fin. Hermanos, si podrán venir mucho más cosas, mucho más, no sé, enfermedades, cataclismos, terremotos, y son parte de lo que nuestro Señor decía. Él nos enseñaba esto, y es lo que está hablando. En el versículo 7 dice, porque se levantará, dice, nación contra nación, y reino contra reino, y habrá peste, dice, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces dice, os entregarán a tribulación y os maltratarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Dice el 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, dice, y unos a otros se aborrecerán. Y esto pasa hasta en las familias. No sé si a usted le ha pasado, pero hasta en las familias se da esto. Sean odios, rencores, sean envidias, sean tantas cosas que lo hemos visto. Dice el 11, y muchos, dice, falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y si por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Esto es duro y esto pasa. Y a veces el amor de muchos va a ser quebrantado, muchos ya no van a querer amar, ya no van a querer a otras personas, ya no van a tener ese sentido, ¿verdad? De amor, ¿por qué? Porque pues van a ser tan heridos por mucha gente. Todo eso lo estamos viendo, hermanos, hoy en día. Pero dice, vean lo que dice el versículo 13, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. O sea, hermanos, tenemos que ser fuertes realmente fuertes. No sé, gracias a Dios muchos estamos bien por la misericordia de Él, gracias a Dios. Pero hay mucha gente que está pasándola muy mal, realmente muy mal en este tiempo. Tal vez los han echado del trabajo, tal vez no tienen trabajo hace mucho y tienen familia.
Y, pero hermanos, tenemos que ser fuertes, realmente fuertes, que el Señor está ahí para fortalecernos. Pero la iglesia, ¿dónde está? Eso es lo que yo me preguntaba. La iglesia, ¿qué está haciendo por todas estas personas? ¿Qué estamos haciendo, hermanos, por salvar a otros, por dar la palabra a otros, porque otros se conviertan? Eh, o creo que hoy decía un predicador, decía, una iglesia está muerta cuando hay un bautismo y la gente no asiste. Y eso me llegó tanto a mí. Me quedé pensando tanto yo y me quedé triste porque a veces, hermanos, a veces hemos llegado a esos extremos y es algo como para poner las barbas en remojo, como para ponerse realmente a pensar que Dios lo que quiere, hermanos, es que de verdad cambiemos y cambiemos todos. No estoy diciendo solo los miembros nuevos o la gente más nuevita o no, sino que los que más conocemos, hermanos, perdón, los que más conocemos de Dios, los que ya estamos un poquito viejitos en el Señor y que se nos ha hecho costumbre, que se nos ha hecho rutina muchas veces, esas son las personas que tenemos que cambiar. Porque hermanos, ya basta hermanos de, de ser cristianos que menosprecian a otros. Yo creo que en la iglesia muchas veces hay mucho menosprecio. Que tal vez alguien predica o alguien canta y hay crítica y hay murmuración muchas veces. Hermanos, tenemos que cambiar eso. Tenemos que dejar de ser murmuradores, orgullosos. Tenemos que dejar, hermanos, eh, de menospreciar a nuestros hermanos, a los que están aprendiendo, a los hermanos, inclusive a cualquier hermano que a veces hace alguna cosa, qué sé yo, pasa a recoger la ofrenda o algo, ¿verdad? Y menospreciamos muchas veces, hermanos, a veces nos creemos como que somos la última Coca-Cola del desierto, como dicen. Y debemos, hermanos, de volver a los tiempos, hermanos, donde, como los primeros cristianos que repartían todo lo tenían en común, dice el libro de Hechos. Y no vamos a hacer ninguna doctrina de eso, jamás, pero sí es un ejemplo de cómo había, hermanos, amor allí, de cómo ellos daban todo lo que tenían para el necesitado, de cómo eh, daban amor, de cómo se sentían, ¿verdad? De cómo compartían. Dice que compartían el pan por las casas. Qué bonito eso. Hasta los grupos familiares creo que los hemos dejado, hermanos, porque se nos ha hecho costumbre, porque se nos ha hecho muchas veces una religión. Pero no, hermanos. Creo que debemos, hermanos, de volver, mmm, diría yo, hermanos, de volver bueno, a buscar de Dios, pero más que todo, a que nuestra actitud cambie, que realmente nosotros somos los que empezamos el cambio, porque tenemos que tomar una decisión. Y yo quiero que usted en esta noche, hermanos, bueno, cada quien se sentirá, se medirá, y tomemos una decisión de qué es lo que debemos cambiar en nuestras vidas, de qué es lo que Dios tiene que cambiar en nuestras vidas, pero sí tiene que haber, hermanos, una decisión de cada uno de nosotros. Y son tiempos difíciles, hermanos, son tiempos que yo creo que Dios nos está moviendo, pero para bien, porque hermanos, Jesucristo es el único, es lo que basta, realmente. No hay más. Ya vimos, hermanos, que pasa una cuestión como esta y ya el templo no tiene ningún significado para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que queda? Queda Jesucristo, queda su gracia, queda su amor. Y eso es lo que tenemos que nosotros compartir. Y como dijo Jesucristo, hermanos, como dijo Jesús, que dice que Él va a estar hasta el fin del mundo, dice, con nosotros. Así es que no tengamos temor, hermanos, pero sí seamos obedientes a la voz de Dios. Si debemos de cambiar algo, hermanos, ahora que regresemos
al templo a orar juntos, que es una bendición para todos nosotros, es una alegría compartir. Y hermanos, es parte del cristianismo, compartir, abrazarse, amarse. Eso es parte del ser cristiano, de lo que Jesús nos enseñó en su palabra. Y yo espero, hermanos, que esta palabra pues no la tomen como como algo negativo, no, sino que es una exhortación en amor, hermanos, para que todos, incluyéndome yo también, cambiemos, cambiemos nosotros, hermanos, de forma de pensar y pidámosle a Dios, bueno, Dios, ¿qué es lo que usted quiere de nosotros como iglesia local y como iglesia unida, como iglesia cristiana que somos también? Yo quiero que oremos en esta noche, hermanos, y le demos gracias a Dios por esta palabra. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que solo tú, Señor, eres suficiente. Solo tú basta, Señor, para nosotros. Dios, sabemos que tu palabra es dura muchas veces, Padre. Sabemos, Señor, que debemos de cambiar, Señor, que muchas veces nos hemos desviado, Señor, como iglesia. Se nos ha hecho costumbre, se nos ha hecho rutina, Padre. Dios, y gracias, Dios, porque esta situación, Señor, nos está enseñando muchas cosas, Padre. Nos está enseñando, Señor, a replantearnos, Señor, la idea, Señor, de la iglesia, lo que tú quieres, Señor, como iglesia, Padre, que somos. ¿Qué quieres que hagamos, Señor? ¿Cuál es, Señor, lo más importante, Señor, que tú quieres que hagamos como iglesia, Padre? Y oramos, Señor, en la dirección de que te pedimos, Señor, que redargullas nuestro corazón, Padre. Cambia nuestra mente, Dios. Cambia, Señor, aquellas cosas que, Dios, que tengas tú que cambiar en nosotros. Sea orgullo, Señor. Sea, Señor, que hablemos de más, Padre. O Dios, sea que critiquemos, Señor, que Dios muchas veces menospreciemos, Señor, a nuestros hermanos, Señor. Dios, quita eso de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Queremos ser, Señor, mejor cada día, Padre. Y sabemos que no somos perfectos, Señor, sino que vamos a la perfección, Señor. Que vamos, Señor, como la luz de la aurora, Padre, como es en tu palabra. Dios, cada día mejor, Señor. Y queremos que el carácter tuyo, Padre, el carácter de Jesús, sea, Señor, implantado en nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, por las familias, Señor, que nos están viendo en esta noche, Señor. Te damos gracias por cada uno, por los jóvenes, Padre. Guárdalos, Señor, guárdalos, Señor. Bendícelos, Padre. Dios, ayuda a los jóvenes de la iglesia, Padre, Rosa de Salón, Padre, también. Sabemos que tú, Señor, estás cambiando muchas cosas y vas a cambiar más cosas, Padre, pero va a ser para bien, Señor. Que esta iglesia, Padre, que este ministerio, Padre, no va a terminar, Señor, va a seguir adelante, Señor. Y Dios, tú, Señor, vas a fortalecerlo cada día más. Vas a quitar, Señor, lo movible, Padre, y vas a dejarlo inconmovible, Padre. Gracias, Señor, te damos gracias en esta noche, Padre. Bendito eres, Señor. Amén. Bueno, hermano, muchas gracias por habernos visto en esta noche. Cualquier cosa, hermanos, estamos para servirles. Mi papá, el pastor, les envía saludos y esperamos verlos pronto por la iglesia. Amén.